Hola, hola pibes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a analizar el partido entre Venezuela y Bolivia y prácticamente la verde se va despidiendo del Mundial. Venezuela que se encontró con un partido encaminado. Los primeros 5 minutos Bolivia no había hecho una mala propuesta, de hecho desde la tenencia del balón, posicionalmente estaba en una situación mejor a la de Venezuela, pero ya después con ese tremendo error en intento de salir jugando, llega el primero, otra vez un error en intento de salida desde el fondo para el segundo y con esas dos acciones se diluyó el sueño de la selección boliviana y fuera de caer en nombres no da tampoco para caer en nombres porque al fin y al cabo el director técnico es el que termina armando la lista, convocando, haciendo un planteamiento desde lo defensivo, desde evitar que Venezuela pueda desplegar sus cualidades ofensivas. No estaba mal el hecho de proponer a Miguel Terceros como un falso 9, que tengas una zona defensiva con 4 firmes atrás, que puedas tener en el medio 3 volantes como tapones, 2 por las bandas, que entre Paniagua, Chávez puedan colaborar en los extremos, ya sea para evitar el progreso ofensivo del rival, pero también a la vez para proponer salida. No estaba mal, pero ya con el gol todo te cambia y muchas veces la idea de juego es importante, pero también la reacción ante lo inesperado del fútbol, porque así es el fútbol, es un deporte que si bien puedes planificarlo, si bien puedes trabajar un montón de cosas durante la semana, que los entrenamientos, que las situaciones tácticas, jugadas a balón parado, que cómo detener a algunos jugadores del rival, cómo evitar que el rival justamente lleve a cabo su idea dentro del campo de juego, también otra de las facetas que siempre se debe trabajar en el fútbol es cómo reaccionas ante los golpes. Y Bolivia nunca reaccionó porque fuera de ese disparo 3 dedos de Lucas Chávez que termina pegando en el palo y no se intentó mucho. Y como decía, tampoco es que Venezuela lució mucho, es porque no lo necesitó. Venezuela no necesitó jugar bien, no necesitó ser intenso, no necesitó despeinarse para ganar este partido, porque el partido se le presentó en bandeja de plata. Lo único que tenía que hacer lo hizo, y sobre todo en la jugada del 2-0, porque ni siquiera en el primero es que haya hecho mucho, fuera de ese intento de presión de Rondón que lo puso muy nervioso a Cuellar, porque tenía para salir jugando de diferentes maneras. O primero podía intentar girar y salir hacia adelante, tenía para girar hacia su lado derecho y salir jugando por esa banda, lo mismo por el lado izquierdo, que tal vez era un poquito más complicado porque la presión de Rondón venía por ese lado, pero no se le ocurrió mejor idea que darle un piedrazo a Billy Vizcarra, y Vizcarra que tampoco tuvo de las mejores reacciones, pero como lo decía, no es por caer a los jugadores, de hecho tampoco da para apuntar a los futbolistas porque es disposiciones que se tienen y los errores siempre van a estar en el partido. Y fuera de lo que digo de que es un horror garrafal que a lo largo de la carrera de los futbolistas debe pasar muy pocas veces que se cometan este tipo de errores, pero muchas veces los errores, este tipo de errores te marcan, sobre todo por los partidos, los momentos en los cuales se terminan dando. Y del error estaba bien que el aplauso, que comenzaron los gritos de que vamos, vamos, del mismo Cuellar intentando animar al Billy Vizcarra, y no hubo reacción anímica. Bolivia nunca despertó de ese error, de hecho se complicó solito. Está bien que desde lo futbolístico se trate de cambiar la idea, la mentalidad de que tenemos cualidades técnicas, podemos salir jugando del fondo, sí, pero no es algo que se debe hacer siempre, porque cuando ves un panorama difícil para salir del fondo, manda un pelotazo arriba. Y creo que también eso de jugar al pelotazo tampoco iba a funcionar porque no se tenía un 9, alguien que sepa y tenga cualidades de pivotear. No sé qué pasa con Enzo Monteiro, si en los entrenamientos no cumple una buena tarea, si no le gusta el técnico, si no sé qué pasa con Monteiro, que
fuera de esa goleada 4-0 ante Venezuela, donde termina jugando, sí, incluso haciendo un gol ante la misma Venezuela. Si no quería poner al Garañaz, que te puede dar cierta molestia, al menos para los defensores contrarios, porque es alguien que va a chocar. Desde esa forma incluso te puede servir para eso, para molestar a la defensa contraria. Pero si el técnico no quería poner al Garañaz, porque termina siendo la imagen de la no victoria ante Uruguay tras la jugada de Paniagua, el centro que no podía convertir justamente al Garañaz, ponlo a Monteiro. Tienes ahí otro delantero. No lo puso el director técnico, como digo, desde el tema defensivo para un 0-0 no estaba mal la idea inicial, pero cómo reaccionas después. Si sabes que te equivocaste y que tu planteamiento cambia con una jugada en particular, ¿qué importa si va media hora de juego, si van 45 minutos? Haz cambios. Hay técnicos que aceptan sus equivocaciones y terminan haciendo cambios. En una misma final del Mundial, cuando Argentina estaba bailando a Francia, Deschamps decide hacer cambios en el primer tiempo, y no solo un cambio, sino un par de cambios. Entonces, si los mejores técnicos del mundo, en un partido que termina siendo una final del Mundial, si el técnico sabe que su decisión inicial no fue la mejor y que por circunstancias del partido está obligado a hacer cambios, a tomar decisiones en un lapso corto del tiempo, porque tampoco puedes esperar una hora a que tu equipo cambie el chip, a que tu equipo termine despertando, porque si no despierta en ese momento, tienes que actuar, tienes que meter mano en el equipo. Por algo eres el conductor del equipo, algo que no hizo Villegas en el entretiempo. Personalmente creía que podía hacer más cambios, no lo terminó haciendo, fuera de que ingresó Villarroel, que tal vez desde las características individuales puede tener una mejor situación de creatividad, de salida, de pase, que tal vez desde lo futbolístico es mucho más de creación que Cuellar, que es más de corte. Pero cuánto cambió el partido con esa sustitución que hizo Villegas. Paniagua es buen jugador, sí, desequilibra bien, sí, pero si no hay un delantero, ¿cómo se puede tener que a un jugador que te puede desbordar, te puede sacar centros? Sí, pero ¿para quién va a lanzar los centros? También lo mismo con Lucas Chávez, porque si bien Bolivia no jugó mal, como digo, en esa primera corta parte del partido en los 5 minutos, pero por momentos te dabas cuenta que no había alguien para mandar centros siquiera. Y tanto se tuvo que esperar para que entre el Garañaz, y cuando entra el Garañaz tampoco es que Bolivia hizo mucho, porque ni siquiera le llegaba el balón. El Papu Velázquez, que ingresó, tampoco pudo mostrarse mucho. Las variantes creo demasiado tardes, en un mal orden. Y fuera de que se comenta que es recambio, no sé por qué le costó tanto meter a Macazaga si intentaría tal vez mantener un planteamiento. Yo dije que con el ingreso de Diego Arroyo está bien. Va a poner línea de 3, que los laterales se desplieguen un poquito más. Y puede ser que Bolivia intente proponer algo en ataque. Lo que hizo, terminó mandando a Efraín Morales a la banda derecha, que no hizo una mala tarea. Roberto Carlos prácticamente permaneció como lateral, y está bien que juegue como lateral porque es su posición natural, pero si ya estás perdiendo, que tu lateral, que tus bandas se suelten un poquito más, ataquen un poquito más, teniendo a Torres ahí como Hacking, el mismo Morales, Hacking que por cierto terminó siendo changueado ahí por Salomón Rondón. Prácticamente Rondón le puso toda la experiencia encima a un central que tiene experiencia, pero que en esa jugada no terminó demostrando que tenía experiencia, porque fue como un juvenil a marcar a Rondón y termina en el 2-0. Pero fuera de eso tampoco, como digo, es para caer en nombres, pero teniendo a Hacking, teniendo a Morales, teniendo a Arroyo, que desde la altura son jugadores importantes. Si vas a la juventud que tiene Arroyo y Morales, podían tranquilamente batirse entre los tres el hecho de evitar que Venezuela sea más profundo en el ataque. De hecho, Venezuela tampoco es que tenía muchas intenciones de atacar ya con el 2-0, estaba más que tranquilo esperando que el trámite del partido acabe, y es la imagen que se terminó teniendo de Venezuela en el segundo tiempo, que como vuelvo a mencionar,
no lució porque no necesitó lucirse, no se despeinó porque no necesitó hacer mucho para ganar este partido. Eso no quita mérito de que Venezuela tenga jugadores importantes, un juego colectivo que en la primera rueda de las eliminatorias fue mucho mejor que el que va presentando ahora. Y en estas etapas decisivas lo único que necesitas es sumar puntos. Ya tal vez la idea de juego, el hecho de lucir desde lo futbolístico, de que tu idea sea más estético, no quede en un segundo plano. Por supuesto que mientras mejor juegues, mientras tengas una idea interesante, un planteamiento importante, estás más cerca de ganar. Pero si no es necesario eso, si lo más importante es la victoria, si tal vez encuentras el hecho de ganar, sumar puntos por otro lado, no está mal, porque ya es una etapa decisiva de las eliminatorias, y Bolivia, que futbolísticamente después de ese lapso de victorias donde parecía que podía proponer cosas interesantes, que golear a Venezuela en el Alto, estaba bien. Primero porque tenías que ganar con la obligación de estar en casa, pero terminó siendo en cierta manera un 4-0 contundente. Llega el triunfazo ante Chile, una selección chilena que no sé cuántas veces más vaya a jugar tan mal como ese partido, pero terminó siendo una situación de que se dio que Chile estaba muy mal y Bolivia desde lo anímico estaba muy bien. Triunfazo, creo que solo esos 3 puntos mantienen con chances matemáticas a Bolivia, porque fuera de eso, las visitas, los partidos en condición de visitante fueron más de lo mismo de los últimos años de la selección boliviana. Jugar como nunca, perder como siempre, alguna sensación que otra contra Perú, y hasta ahí nomás podría decirse algo diferente que propuso Bolivia en condición de visitante. Ante Argentina ni qué decir, y esa situación también de la salida desde el fondo. Ante Argentina el partido no empezó mal. Argentina tiene tremendos jugadores, pero también el 1-0 se produce desde un error en salida. Y otra vez lo digo, no está mal que se tenga una idea de juego, que pretenda ser más ambicioso desde lo futbolístico, que trates de explotar las cualidades técnicas de tus jugadores, pero hay veces en las cuales tienes que sacar el pelotazo, y la imagen del 1-0 de Argentina en el Monumental ante Bolivia es parecida a la del 2-0 ante Venezuela, y eso que había una vía más, porque ahí Hacking fue a pelear el balón con Rondón, esa vez por velocidad ya no había chance de recuperar el balón y prácticamente solo quedaba ver cómo llegaba el 1-0 de Argentina, pero en esta tampoco es que se pudo hacer mucho, no se hizo nada prácticamente para evitar el 2-0 de Venezuela. Entonces son errores que sí se tienen que corregir. Lamentablemente se piensa, al menos en el fútbol boliviano, que mientras más se pare, mientras más tiempo de trabajo, se van a tener mejores resultados, pero no hay nada de resultados. De en vano se interrumpe cada vez el fútbol local pensando que mientras más se trabaje se va a tener mejores resultados, y es todo lo contrario. Pareciera que la selección está empeorando en vez de mejorar. Cada entrenamiento no sé qué puede aportar, o al menos no se nota que aporte mucho a la selección boliviana. Por supuesto que cambiar el panorama de una selección que en los últimos años, más allá que desde lo numérico tenemos la fortuna de que eliminatoria tras eliminatoria hayan peores selecciones que Bolivia, desde lo numérico sí, pero desde lo futbolístico es mucha la diferencia de que Bolivia es la peor selección del continente. Eso está más que claro. Desde lo futbolístico somos la peor selección del continente. Ni siquiera Chile, que está por debajo en lo numérico, ni siquiera Perú, que está por debajo en cuanto a puntos, son peores selecciones que la selección boliviana, y hay que decirlo, porque otra vez lo digo, no vamos a caer en nombres, no vamos a apuntar a jugadores, y habrá que ver si la Federación Boliviana de Fútbol tiene la tenacidad de mantenerse en su decisión de que con Villegas se va a trabajar varios años. Si es así, está bien, porque al final nunca se hizo eso, porque los resultados de la noche a la mañana no van a cambiar. Lo futbolístico está claro que necesita un trabajo grande. No sé si
si cuando los jugadores de la sub-20 que no hicieron un mal papel, aparecieron nombres importantes, crezcan, ganen experiencia y lleguen a formar parte de la selección boliviana, realmente vamos a tener un cambio, o esperar a que los jugadores de la 17 de esta gran camada que logró la clasificación histórica al Mundial, cuando ellos crezcan y formen parte de la selección mayor, cambiará la selección mayor y se tendrán mejores resultados. No sé si va a ser eso o si finalmente se tendrá un trabajo drástico desde lo organizativo, porque no hay torneos a nivel juveniles. Los equipos, los clubes gastan su dinero en partidos de la división profesional y después se terminan endeudando, y vemos situaciones como las de San José, como la de Wilstermann, de Strongets, que uno no sabe qué puede pasar a mediano plazo con el equipo atigrado, incluyendo que venía clasificando de forma consecutiva a fase de grupos de Copa Libertadores, y eso ya significa un colchón económico importante para mantener un plantel competitivo. Ahora no tuvo eso y puede significar comenzar a caer también en el tema de deudas, así que es un montón de cosas para mencionar, y claramente lo que se muestra a nivel selecciones es un reflejo del fútbol boliviano, que por una resolución que no se haya podido tomar una decisión teniendo las situaciones, tal vez no se decide pruebas, lo que presentó una parte, lo que presentó una otra parte, no sé si para dejar contentos a todos, para evitar que haya más ruido sobre lo que se vive en el fútbol boliviano. Se esperó tanto para comenzar un torneo. ¿En qué país el torneo comienza en marzo, a finales de marzo, ya cuando prácticamente un trimestre del año se te va? Recién estás empezando tu torneo local, juegas 2 partidos y ya viene la doble fecha de eliminatorias, que juegas un partido y el siguiente, si el técnico de la selección te lo pide, lo suspendes para que trabajen más los jugadores. No creo que esa sea la solución, porque ya de por sí esos tus jugadores se formaron de una manera muy distinta, y por más entrenamientos que tengan, no sé cuánto se vaya a cambiar en comparación a lo que puede ser generar nuevos futbolistas con una formación distinta a lo que se debería estar apuntando en el fútbol boliviano. Pero es algo que vengo escuchando desde que era niño. Ahora ya de grande es lo mismo que se sigue hablando, pero no sigue cambiando la situación, y la frase jugamos como nunca, perdemos como siempre se sigue aplicando. Prácticamente más de 3 décadas de aquel Mundial del 94 y se sigue aplicando el mismo discurso, porque la situación no cambia. Minuto 5, autogol de Cuellar. ¿Qué más decir de esa jugada? Lo dejaremos ahí. Salomón Rondón, una bestia. Lo que hace Rondón, lo que significa para Venezuela Rondón, que tiene jugadores importantes, sí, pero el estandarte termina siendo Salomón Rondón, capitán, goleador, y como lo dijeron en el relato del partido de ayer, la bestia negra de Bolivia. Parece que ve una polera verde y siempre quiere meter goles Rondón, y lo terminó haciendo, y como digo, es lo único que necesitó Venezuela para asegurarse la victoria. Esa jugada después sí generó peligro, el casi autogol de Morales, que de la línea defensiva fue de lo mejor de la selección boliviana. Qué central que tenemos, Efraín Morales, y ahí lo sumas a Diego Arroyo, aparece Marcelo Torres, que también algunos de la selección sub-17 que se pueden proyectar. De centrales sí, estamos teniendo jugadores, falta que creo se le dé más rodaje a López ahí en el medio sector. Lo decía en el caso de Monteiro, no sé qué más tiene que pasar para que Monteiro termine sumando minutos, porque al fin y al cabo termina siendo la misma situación, y preferible que alguien como Monteiro, que es un centrodelantero joven, que está jugando en el exterior, que se terminó de formar en el Santos, pueda tener minutos. En algún momento esperemos que se pueda dar esa situación, pero por ahora para Villegas pareciera que no es lo suficientemente apto para ser titular en la parte delantera. En ese lapso Venezuela lo ganó y no se despeinó mucho. 10 remates, 5 al arco. De esos 5 remates, fuera del gol de Rondón, habían varias intenciones que, en lo poco que Venezuela sintió que tenía que acelerar, generó peligro y estuvo cerquita también de hacer más cantidad de goles. Bolivia 9-2, poco y nada. El técnico destacaba la posesión del balón, pero
¿para qué tienes el balón si no sabes qué hacer con el balón? Yo creo que podemos mezclar, podemos juntar las declaraciones de Villegas, que destaca que la selección boliviana tuvo la posesión del balón y yo me voy al segundo gol. ¿De qué te sirve la posesión del balón si terminas regalando el balón y te hacen el segundo gol? Así que no creo que haya sido una característica para destacar eso de tener el balón, porque prácticamente Bolivia nunca tuvo bien la posesión del balón. 40% la posesión del local, 60% la posesión del conjunto boliviano del equipo visitante. Alineaciones y los nombres que tiene Venezuela: Romo, Aramburu, Ferraresi, Ángel, Navarro, Bello, Segovia, Martínez, Savarino, Martínez y Rondón. Entre la tarea de Segovia, Ángel importante en esa zona defensiva, Romo que no tuvo que hacer mucho más que sacar del arco las veces que Bolivia terminó de acercarse, Joseph Martínez, Rondón importante, Bello que con el despliegue creo que los mediocampistas tal vez fueron los que entre los que más trabajaron en Venezuela, más que todo por el desgaste, pero hasta ahí nomás. Y como lo digo, no es por desmerecer a Venezuela, sino porque no necesito hacer mucho para ganar. Con mucha tranquilidad fue suficiente para llevarse los 3 puntos. Del lado de Bolivia, el Viri Vizcarra, Efraín Morales, Hacking, Medina, Fernández. Si destacamos algo fuera de Morales en el sector defensivo, es que Medina dio sensación de que está levantando otra vez el nivel. Se durmió prácticamente después de ese partido ante Colombia. Medina no encontraba su versión destacada en la selección boliviana, pero por lo que mostró ayer podría volver a su nivel. Se lesionó, habrá que ver qué pasa, no pudo continuar en el partido. Creo que Macazaga tranquilamente podría entrar, pero con los 3 centrales uno pensaba una mayor proyección ofensiva de Bolivia, que no hizo eso. Pareciera que ingresó Arroyo y se formó una línea de 5 en el fondo, más que todo para cuidar el resultado. Y como digo, no es por apuntar a los jugadores, sino a la idea que propuso el técnico, que ni con los cambios trató de que sea diferente el destino del partido. Cuellar, ¿qué más decir sobre Cuellar? Ervin Vaca, Villamil, Moisés Paniagua, que tiene destellos interesantes. Lo destacado de Paniagua es que es muy joven y que tal vez en un tiempo a corto o mediano plazo pueda destacar mucho más y explotar las cualidades que tiene, porque es un jugador con muchas condiciones, pero si no tienes un 9 siquiera para pivotear el balón con quien te apoyes es complicado. A Miguel Terceros prácticamente lo perdió Oscar Villegas mandándolo de falso 9, te aporta mucho más estando por una banda. Lucas Chávez, que es el que generó más peligro con ese 3 dedos que termina pegando en el palo. Pudo haber cambiado el fútbol, sí, también el fútbol es de momentos, de golpes. Si ese balón no pegaba en el palo y entraba, ¿quién te dice que Bolivia se animaba a otra cosa? Pero tampoco puedes depender solo de chispazos, sino que esos chispazos incluso sean mucho mayores. Fuera de eso no encuentras otra jugada en la que Bolivia haya estado siquiera cerca del descuento. Así que las situaciones que se pueden apuntar del partido, los cambios, desde lo futbolístico, desde las cualidades, Villarruel podemos apuntarlo como un jugador mucho más creativo que Héctor Cuellar, que es más de corte, pero no cambió el panorama para Bolivia. Con solo un cambio, no sé qué apuntaba a ser el director técnico Villegas. Luego metió en la desesperación cambios consecutivos, que Arroyo ingresó por la lesión de Medina y posteriormente Carmela Garañar, Robson Mateos, el Papu Velázquez. Muy tarde el intento de querer cambiar el partido y el Checho Batista, que solo hizo los cambios para refrescar a sus jugadores. El ingreso de Flores, Rincón, Soteldo, Hurtado, Cáceres, que tampoco lucieron, pero sí terminaron de completar la tarea de Venezuela, que era ganar este partido para asegurarse al menos la siguiente fecha, permanecer en zona de repechaje. Y digo la siguiente fecha porque es un partido complicado el que se le viene a Venezuela. Lo mencionaba por los rivales, incluso Bolivia tiene amplias chances matemáticas, pero desde lo futbolístico estamos demasiado lejos. Desde lo futbolístico, si existiera una valoración, Bolivia no saldría del fondo de la tabla de peor selección futbolística hace mucho.
Y otra vez no es por tema de nombres, incluso el cuerpo técnico, si lo mantiene la Federación Boliviana de Fútbol, será algo consecuente a lo que se viene declarando de que se está trabajando no de cara a este mundial, sino de cara al próximo, pero también es para analizar el presente de la selección nacional. Y cómo queda la tabla, también vamos a conocer cómo está la tabla de posiciones, porque la selección argentina más que clasificada con 34 en lo más alto, lo de Ecuador, qué impresionante lo de la selección ecuatoriana, y ni qué decir Paraguay. De Ecuador por empezar menos 3 puntos, y de Paraguay porque hace 9 que no pierde, le ganó a Argentina, le ganó a Brasil, le ganó a Uruguay, empató ante Colombia, empató ante Bolivia, ambos partidos están en desventaja en condición de visitante, y ya Paraguay está en ese tercer puesto, incluyendo la victoria ante Venezuela, porque empezó perdiendo en casa ante Venezuela, muestra de carácter del equipo de Alfaro, terminó ganando y ya está en tercer puesto. ¿Y quién te dice que no acabe en segundo lugar Paraguay para clasificar como una de las mejores selecciones, al menos en este cierre de las eliminatorias en el continente? Brasil con 22, habrá que ver cuándo puede despertar la canariña. Uruguay con 21, Colombia con 21, que matemáticamente no aseguraron su boleto, pero futbolísticamente, por lo que te presenta Bolivia, Perú, Chile, muy difícil que alguna selección pueda sacar a Uruguay, Colombia o incluso creo a la misma Venezuela de ese sector. 18 puntos para Venezuela, que se le vienen partidos muy difíciles, y Bolivia, que su última vida es ganarle a Chile y esperar que Venezuela pierda el martes. Si no pasa eso, hasta matemáticamente ya Bolivia puede quedar fuera de cualquier posibilidad de clasificar al Mundial. Perú con 11, Chile con 10, que están más con los últimos cartuchos de grandes generaciones que tenían años anteriores, tanto Perú y Chile, las selecciones del Pacífico. De esta manera vamos teniendo un poquito de lo que fue el partido que Bolivia terminó perdiendo solito. Bolivia se complicó solito. ¿Y qué más se puede decir? Y otra vez reitero, no es por desmerecer a Venezuela, pero si no te proponen algo que signifique oposición, tampoco es que te vas a esforzar mucho para ganar. Haces lo justo y lo necesario, y en ese papel Venezuela hizo lo justo, lo necesario, cumplió para tener su boleto en gran porcentaje, al menos para el repechaje, porque de 9 puntos saca 4, ya casi el 50%, así que se acerca mucho. ¿Cómo se viene la siguiente fecha? El martes se viene la siguiente fecha, tal vez la última posibilidad que pueda tener Bolivia. Bolivia ante Chile, Argentina ante Colombia, Perú ante Ecuador, Brasil ante Paraguay. El partido de Bolivia a las 4 pm, Argentina, Colombia 8 pm, 9:30 Perú, Ecuador, 8:45 Brasil, Paraguay. Qué partidazo. Si Paraguay no pierde eso, junto con Argentina y Ecuador, podríamos considerar las mejores selecciones, al menos en esta segunda vuelta de eliminatorias. Uruguay-Venezuela, partido importante para Bolivia a las 7 pm, y esperar primero a ganarle a Chile y esperar que Uruguay, tal vez con ese orgullo tocado porque está teniendo un mal presente, le pueda ganar a Venezuela, ayudarse a sí misma a la selección charrúa y, entre comillas, también darnos una manito en ese partido. Fecha 17, Paraguay-Ecuador, Uruguay-Perú, Argentina-Venezuela, esperando obviamente que Argentina le gane a Venezuela, Brasil-Chile, y no sé cuánto podemos esperar de la selección boliviana ante Colombia. La ilusión siempre va a estar, el apoyo para la selección siempre va a estar, pero habrá que mejorar drásticamente desde lo futbolístico, y por el tiempo que queda pareciera muy difícil esa situación. Y la última fecha donde Bolivia sí podría llegar con chances matemáticas, pero ¿ante quién sería? Lo bueno es en condición de local, y ahí sabemos que se empareja mucho más la situación. Ecuador-Argentina, probablemente definiendo Ecuador si puede acabar en segundo puesto, y Argentina ya con la mirada en la Copa del Mundo, pero Scaloni de seguro probando nuevos jugadores. Chile-Uruguay, Chile tal vez para ir cerrando unas eliminatorias para el olvido porque persiste en el último lugar. Perú-Paraguay, Paraguay buscando acabar las eliminatorias tal vez con el invicto de Alfaro, quién sabe cómo llega a ese último partido. Venezuela-Colombia, que puede ser una final porque Venezuela, ojo, se acercó a Colombia, y
¿Por qué no la Vinotinto soñar con clasificar de forma directa, ni siquiera ir al repechaje? Y esta Colombia que no está teniendo un buen presente, al menos para nosotros, lo ideal sería que Venezuela pierda ante Uruguay, ante Argentina y empate ante Colombia, pero ahí Bolivia también tendrá que ganarle a Chile y a Brasil. Si se dan esos resultados, Bolivia va al repechaje, pero primero Bolivia tiene que superar los fantasmas, los errores que va presentando por sí misma la selección y ya después ver si le alcanza, si existe entre comillas la ayudita de Argentina, de la misma selección uruguaya y de Colombia también en esa última fecha. Matemáticamente es posible, sí, matemáticamente no está tan descabellada la idea de que Bolivia tiene chances, sí, pero futbolísticamente estamos a kilómetros de distancia de que se pueda tener una gran versión de la selección boliviana. Partido para el olvido, fuera de eso hay jugadores que tienen que seguir teniendo minutos. Efraín Morales lo veo como un futuro capitán de la selección boliviana, Arroyo que por estatura, por tranquilidad, porque se puede complementar muy bien, lo noto como que puede ser en un futuro el acompañante de Efraín Morales. Por las bandas habrá que ver cómo aparece Macazaga, Roberto Carlos Fernández importante, pero ¿quién podría ser el recambio de Roberto Carlos Fernández por ese sector? Hasta el momento no se avisora un jugador juvenil que pueda estar apareciendo por esa banda. En la zona de contención creo que López ya tendría que empezar a tener rodaje si se habla de recambio. El momento de apostar por Diego López, que puede hacer una buena tarea. Creo que los jugadores de la sub-17 también de a poco tendrán que ir apareciendo. Moisés Paniagua, que es una de las cartas importantes. Lucas Chávez también en cuanto al desequilibrio, al desnivel. No sé si falta algo de tiempo o más para que Pato Rodríguez pueda jugar con la selección boliviana, pero qué aporte sería que Pato esté en la doble fecha de septiembre, que puede ser muy determinante para la verde. Lo de Ramiro Vaca, se sintió mucho la ausencia de Ramiro Vaca. No hay otro jugador como Ramiro, al menos actualmente, que te pueda generar tanto, porque si no encuentra pases, saca remates con los balones parados importantes. Así que esperemos que también por el bien de Bolívar, el bien de la selección boliviana, Ramiro Vaca pueda resolver su tema hasta septiembre y contar con el mejor jugador boliviano de la actualidad, que es Ramiro Vaca, fuera de todo lo que está pasando en las últimas semanas. Miguel Terceros con Ramiro Vaca, una gran dupla que pueden generar mucho, pero poniéndolo de 9 a Miguel Terceros no sé cuánto vaya a funcionar esa idea del director técnico. Al menos ayer no funcionó, tal vez quien dice de aquí a un tiempo funcione. Monteiro, no sé qué más puede y tiene que pasar para que Monteiro sume minutos, o Monteiro no responde en los entrenamientos, o el técnico tiene algo con Monteiro, no sé qué más se puede pensar. Y Algarañaz, que está ahí, como lo decía, al menos para molestar a los defensores se lo podría utilizar, porque presiona, porque corre, porque va a chocar, si hace faltas a veces incluso innecesarias, pero es una de las cartas ofensivas que puede llegar a tener la selección boliviana. Habrá que ver qué se plantea la final del martes ante Chile, un poquito, pibes, de lo que vivimos con la selección boliviana. Y como digo, fuera del presente, fuera de que siempre perdemos, siempre está la ilusión ahí, pero terminamos desilusionados cada vez que juega la selección boliviana. Solo queda apoyar, porque tampoco es que Bolivia era una máquina de ganar y que de la nada está jugando como la peor selección del mundo. No, seguimos siendo la selección futbolísticamente con un nivel bajo del continente desde hace mucho. No es que pasó de la noche a la mañana, no es que tampoco tenemos que apuntar a los nombres como si también se los formara de la mejor manera, como si se les diera la mejor herramienta para que ganen todos los partidos. Tampoco es así. Así que queda apoyar a la selección boliviana. Por supuesto que siempre que comentemos los partidos será dentro del análisis futbolístico, sin caer en decir solo por culpa de este jugador perdimos el partido. Sí, Billy se mandó un macanón ayer, pero cuántas veces nos salvó a la selección boliviana de goleadas que pudieron haber sido incluso históricas, tremendas, pero es el fútbol, es el puesto del arquero. En el caso de Cuellar, que
Más se apuntaría a la situación del técnico, porque lo usa en esas circunstancias. Si el técnico pide siempre jugar atrás, hay más situaciones de trasfondo. El técnico Villegas, que para muchos era el gran salvador de la selección boliviana por haber ganado esos 3 partidos consecutivos y ahora es el peor técnico del mundo, tampoco es así. Así que sí, vamos a analizar, vamos a criticar lo que se tenga que criticar dentro del margen del respeto, dentro de lo que se puede cambiar dentro de esta actualidad difícil del fútbol boliviano, pero como digo, apuntar a nombres, caer a alguien no, porque termina siendo una situación global de todo lo que es el sistema del fútbol boliviano, lo que nos lleva a que el reflejo internacional sea básicamente una réplica de la imagen que tenemos en el fútbol boliviano. Así como las cosas insólitas que pasan en el fútbol boliviano, que se tenga la suspensión, el parate de un torneo porque se mencionó el tema de amaños y demás, lo que se daba hace algunos meses, a que se retome como si nada el fútbol boliviano, que por una decisión que un jugador que con una documentación diferente a la veraz haya jugado varios partidos aduciendo ser juvenil y finalmente no lo era, se tenga que retrasar semanas y semanas el inicio del torneo. Que los clubes estén endeudados, la gran mayoría estén endeudados y que sigan contratando jugadores con sueldos altos y que no puedan cubrir la planilla mes tras mes. Son situaciones que nos llevan a esto, a que no se dé la talla en el ámbito internacional, a que no tengamos un fútbol competitivo y este año termina reflejando eso. Fuera de que aparecen lapsos de campañas importantes de equipos bolivianos, fuera de ese lapso de 3 partidos donde Bolivia parecía una selección que podía competir, fuera de esos espejismos que nos pueden llevar a confundir el sistema y el verdadero reflejo de lo que es el fútbol boliviano, es lo que está pasando ahora, lo que pasó ante Venezuela, lo que pasó en los torneos internacionales con los equipos bolivianos, así que muchos aspectos a corregir. Y lo repito, no hay que caer en nombres de jugadores, incluso del cuerpo técnico, fuera de que el técnico termine eligiendo a los jugadores, elige al equipo titulares, elige el esquema y demás. Son muchas más situaciones, muchos más temas a profundidad que hay que corregirlos. Si solo se corrige superficialmente, los resultados también serán superficialmente. Así que esperemos que en algún momento cambie la realidad del fútbol boliviano. Solo queda apoyar el martes, así que un poquito, pibes, de lo que fue el partido de Bolivia ante Venezuela. Solo queda apoyar a la verde, aunque nos haga sufrir un montón y siempre va a estar la ilusión de que en algún momento cambie el panorama de la selección boliviana. Nos vemos en un próximo video, pibes. Chau, chau.